Perfecto. Si no hay más puntos respecto de la tabla, pasaríamos a escuchar al director ejecutivo de Chile 21, don Daniel Grimaldi. Tiene la palabra Daniel, y si tiene algún documento que compartirlo o posteriormente hacerlo llegar a la comisión. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los presentes y gracias por la oportunidad de exponerles algunos comentarios a este proyecto que recibimos con bastante expectación en Chile 21, que tenemos un buen a priori sobre tanto la oportunidad en que se presenta como el fondo de las causas que intenta cubrir. Si partimos por el problema que nosotros identificamos, sin gastar demasiado tiempo en esto, pero que notamos que en la medida que aumenta la desconfianza hacia los partidos políticos, más partidos políticos tienden a crearse. Ese es un fenómeno que encontramos que viene incrementándose desde el año 2013, fuertemente con la última reforma constitucional. Se crean. Lo curioso es por qué la sociedad chilena desconfía de los partidos y la respuesta del sistema político es crear más partidos políticos. Eso puede tener varias explicaciones que no vamos a profundizar en este momento, pero creo que es un elemento muy importante a considerar para la discusión, porque es un horizonte que nos plantea cualquier tipo de reforma, la confianza que el sistema político debe recuperar en la ciudadanía. Hoy día tenemos 21 partidos y en 1973, con un máximo de fragmentación y polarización conocido como pluralismo polarizado, que el destacado politólogo Giovanni Sartori estableció en su famoso libro Partidos y Sistemas de Partidos, habían 11. La gran diferencia con esa época es que los partidos políticos en ese entonces tenían una raigambre, tenían una raíz mucho más presente en la sociedad. Tampoco tenemos el nivel de encuestas que tenemos hoy día sobre percepción de los partidos políticos. Sin embargo, algo claro es que los partidos estaban muy imbricados con la sociedad civil. Eran los únicos representantes. La sociedad civil no estaba tan diversificada ni tenía otros elementos en los cuales representarse. Los partidos políticos eran. Hoy día tenemos más del doble, sin esta raíz popular, pero tampoco tenemos el grado de conflictividad o de carácter antisistema de los partidos en esa época. Hay que tomar distancia de eso. Desde la reforma del sistema binominal han aparecido 14 partidos nuevos, lo que ha fragmentado el sistema de partidos como conocemos, amenazando la gobernabilidad. Nosotros podemos ver en un gráfico, si pueden adelantarlo por favor, el primer gráfico que tenemos ahí, donde se muestran según los datos de Latinobarómetro, en 1990 con un 64% de confianza hacia los partidos políticos, hoy estamos en 91. 7 partidos, 21 partidos. No quiere decir que hay una relación directamente causal, digamos. Por la desconfianza hay más esto, pero hay una relación que debemos tener, como dije recientemente, en el horizonte. Ahora, lo interesante es ver qué tipo de partidos son los que han emergido el último tiempo en Chile. Maurice Duverger, uno de los grandes también de la ciencia política en el estudio de los sistemas de partido y cómo las normas de los sistemas electorales moldean los sistemas de partidos, distingue entre partidos de origen externo, que son aquellos que se generan en la sociedad civil, fuera del Parlamento, son grupos que no están representados en la política formal y que podrían representar algún clivaje en la sociedad, religioso, político, laboral, de clase, lo que ustedes quieran, pero representa un clivaje. Y los partidos de origen interno al sistema político, que son principalmente dados por reacomodaciones, alianzas, fragmentaciones de los partidos que ya están en posición en el Congreso. Pues bien, si nosotros hacemos un análisis de los partidos que han surgido desde el 2013 hasta ahora, tenemos que el 57,1% son de origen interno, es decir, son producto de fragmentaciones, divisiones de los partidos ya existentes, y un 42%, que equivalen a 6 partidos de origen externo, que podrían ser eventualmente sectores de la sociedad que no estaban representados antes. Me refiero tanto a sectores de clase como también a sectores que podrían tener alguna
conexión ideológica con algún partido, por ejemplo, de origen cristiano o los ecológicos, etcétera, pero están ahí en la sociedad. Entonces, cuando miramos el problema de la fragmentación y el exceso de partidos, tenemos que preguntarnos, ¿son producto de qué entonces? ¿Y a quiénes podrían eventualmente quedarse marginados? ¿O cuáles son aquellos que pretendemos ponerle coto en una reforma y aquellos que queremos dejar entrar? Nos parece a nosotros que debemos tender a privilegiar a aquellos que tienen origen externo, porque son estos partidos los que apuntan a sectores de la sociedad que necesitan representación y no a las divisiones internas, componendas, vendetas que hay y que son tan típicas de los partidos políticos ya existentes. Ahora, sobre la cuestión de los independientes, que es otro problema importante de nuestro sistema político, los independientes nosotros consideramos que no son lo que aparentan. El hecho que un candidato no pertenezca a un partido político no implica que sea sociológicamente independiente. La mayor parte de estos independientes en el sistema son en realidad apóstatas que renuncian, así como la apostasía en la religión, ¿cierto? Renuncian a un partido, se encuentran en una no militancia transitoria en busca de otro partido, de componerse, digamos, de otra forma, o también son militantes no de partidos, pero de causas, grupos de interés, movimientos sociales. Entonces, ¿qué es lo que definimos como un independiente? ¿Es un no militante o alguien que no tiene vínculos de dependencia? Eso último es extremadamente difícil. Hemos sostenido en otras ocasiones que la mejor manera o prácticamente la única de asegurar un independiente genéticamente puro es por sorteo, como se hace en países desarrollados, Irlanda, Bélgica, entre gente que no pertenece a partidos políticos ni a agrupaciones de sociedad civil ninguna. De lo contrario, cuando una persona que no pertenece a un partido se presenta a una elección, genera redes de dependencia por financiamiento, por conexión ideológica, deja de ser independiente. Y eso está bastante probado por estudios de larga data. La falta de disciplina partidaria, por otra parte, no necesariamente corresponde al fenómeno de los independientes, sino que se relaciona más con el perfil del representante y su tendencia personalista. No podemos acusar que solamente los independientes son los díscolos. ¿Cuántos díscolos conocemos que son miembros de los partidos políticos de mucho tiempo, digamos? No concentraría la falta de disciplina al fenómeno de los independientes, más bien hacia una falsa independencia, que debemos pensarla de mucho mejor manera. Ahora, definidos esos problemas, comentarios precisos a la propuesta de reforma que se nos presenta. Consideramos en general que esta propuesta es positiva, siempre y cuando se estime como un primer paso para una reforma más amplia y que incluya otros puntos de gran relevancia que vamos a exponer a continuación. La propuesta consideramos que apunta en buena dirección hacia lo que el país necesita, menos y mejores partidos. Eso ayudaría a mejorar la calidad de la política. Sin embargo, tiene algunas dudas muy importantes que es necesario aclarar. Primero, sobre el umbral del 5%. El umbral del 5% parece razonable, pero no necesariamente creemos que evitaría que los partidos pequeños formaran eventualmente coaliciones transitorias para alcanzar el umbral sin necesidad de fusionarse. Por otro lado, puede ser demasiado restrictivo este 5% dada la actual diversidad de tendencias presentes en la sociedad, la cantidad tanto de la sociedad como de los partidos que tenemos. Entonces, creemos que hay un espacio para negociar tal vez un porcentaje más alto de este 5%, teniendo en consideración que los países que establecen estos umbrales van desde el 4 al 10%, 4 en caso de Bélgica, Alemania 5, hasta Turquía que tiene el 10%, pero en cada uno de esos casos, si uno revisa cómo se fueron generando, siempre son arbitrarios, siempre corresponden a una decisión política del momento y en realidad ningún sistema electoral incluye a todo el mundo. Si los sistemas electorales son decisiones políticas, la democracia representativa es así. No es ninguna sorpresa. Ahora, la cuestión está en dónde está la ventana que queremos abrir y de qué manera esa ventana corresponde a la sociología política del Chile contemporáneo y no a las necesidades de los partidos que están en el Parlamento hoy día. Por eso que hice la alusión primero a los partidos de origen interno y los partidos de origen externo. No vaya a ser que la decisión que se tome en realidad sea para favorecer a los partidos que están en el Parlamento y no pensando en la diversidad que existe fuera de ellos. Ahí está un peligro. Si hiciéramos una simulación, que por supuesto que hay distinciones
si consideramos los resultados de la última elección a concejales y tomamos el umbral del 5%, quedarían solamente 7 partidos en el Parlamento. No es asimilable completamente, pero es una votación con voto obligatorio que tenemos y que podemos tomar como una gran referencia. Entonces, ahí hay tal vez un espacio para negociar algún umbral mayor. Ahora, segundo punto, sobre la pérdida del escaño por renuncia. Consideramos que a pesar de que la norma evita efectivamente el transfugismo y la fragmentación, y es a priori una buena medida, deben considerarse algunas situaciones especiales como las siguientes. Primero, la posibilidad de renuncia ante escándalos de corrupción generalizada u otros que afecten la honra de miembros del partido. Ojalá no suceda, pero podría ser que hay un escándalo de corruptela mayor que penetra todo y alguien podría sentir legítimamente que no quiere pertenecer a ese partido. O, en segundo lugar, cambios posteriores. Claro. O, en segundo lugar, cambios posteriores a los estatutos o a los principios del partido. Si yo adhiero a un partido, soy electo por ese partido, y luego el partido cambia sus principios y estatutos, es razonable que yo también pueda renunciar y no se entiende que pierda el escaño. Ahora, lo más importante de nuestro juicio es que resulta contradictorio que se pierda un escaño por renuncia, pero que se mantengan las listas abiertas. Lo más coherente en esta medida es que las listas sean nacionales y cerradas, porque en este caso los votos no le pertenecen al individuo, sino que les pertenecen al proyecto político. Ese es un elemento tan importante a considerar, porque eso es lo que está alimentando últimamente el personalismo en la política. Ya vemos que partidos más bien conservadores, como el Partido Republicano, está recuperando la idea de la marca del partido. Vote republicano. Los comunistas siempre lo han hecho, por supuesto. Vote por los comunistas son. Yo creo que es una costumbre que hay que recuperar. Nos parece que es importante que los proyectos políticos sean aquellos que la gente vote y no a los individuos. Lo más coherente entonces con estas medidas es que sean listas nacionales y cerradas y deben establecerse medidas para fortalecer y mejorar la transparencia y probidad de los partidos políticos. Finalmente, sobre la medida transitoria, nos parece que la fusión en 30 días debe ser evaluada con mayor pausa, porque el plazo podría ser demasiado apresurado y generar fusiones poco estables en partidos. Tenemos 30 días después de la elección, hay que fusionarse y puede ser poco estable. Yo normaría eso un poquito, con un poco más de tiempo. Dos, el establecimiento de las federaciones también debe ser mejor regulado y cuidadosamente, ya que no queda claro que éstas impidan la fragmentación. Si bien es cierto, puedo federar algunos partidos, el problema es que dentro de esa federación pueden seguir existiendo más fragmentaciones. Entonces, en el fondo, no soluciona el problema. No queda claro tampoco el estatuto de la federación como un suprapartido o con reglas de pérdida del escaño si es que renuncio a la federación. Eso está poco claro, está en el aire todavía y es una duda, me parece, razonable que habría que abordar. Y debe revisarse ciertamente el financiamiento para este tipo de figuras de la federación y también el financiamiento a los partidos políticos. Vamos con medidas complementarias que no están en esto, pero que nos parecen muy importantes a considerar. Sobre el voto obligatorio y la validación del voto blanco. Hace un tiempo venimos señalando en Chile 21 que está muy bien que los ciudadanos tengan la obligación de votar, pero es incoherente con esta obligación de ir a votar que a los ciudadanos no se les considere como un voto válidamente emitido el voto blanco. Expresar el desacuerdo con las alternativas que los partidos políticos seleccionan, muchas veces de manera poco transparente, nos parece que es antidemocrático y es forzar a los ciudadanos a elegir dentro de un pool de opciones que ellos no tienen decisión, digamos. Las primarias también son bastante restrictas. Entonces nos parece que el voto obligatorio debiera tener una sanción razonable en todas las elecciones. En segundo lugar, el voto blanco y, ¿por qué no, eventualmente también el voto nulo que expresa una posición política, sean considerados como votos válidamente emitidos. Y si estos votos blancos y nulos superaran el 50%, la elección debiera repetirse con candidatos distintos. Esta podría ser una medida que aliente a los partidos políticos a poner buenos candidatos y que no se arriesguen a una cosa así. Y por otra parte, que los ciudadanos sepan que si no están de acuerdo con los nombres que hay en la papeleta, el expresar un voto blanco también es válidamente emitido. Es muy fuerte simbólicamente cuando uno deposita la
la papeleta en blanco y dice, este voto no es válido. Es fuerte simbólicamente para los ciudadanos. Y me están invitando a una fiesta de la democracia, donde mi opción no es válida. Segundo, como medidas complementarias, mejorar los sistemas y estándares de selección de candidatos. En el fondo esto podría ser la madre del cordero también. Antecedentes limpios, competencias para el cargo, salud mental compatible con el cargo. Debe haber un examen de salud mental. Estándares éticos de los candidatos. Tercero, como medidas complementarias, aumentar exigencias y estándares para formar partidos políticos. Nos parece que actualmente los partidos debieran ser de carácter nacional, salvo aquellos de tipo étnico. Nos parece que los partidos, que el umbral del 5% debieran ser considerados también los pueblos indígenas. Me parece que esta es una oportunidad para que pueblos indígenas puedan formar sus partidos políticos o se establezca también alguna cuota dentro de las listas ya existentes. Aumentar el número de afiliados necesarios para la inscripción, que actualmente es 1.500, nos parece que es una cifra muy poca, y nuevamente estándares éticos de la norma de los fundadores. Esos serían nuestros comentarios. Muchas gracias por su atención. Se ofrece la palabra, estimadas colegas. Paulina, sí. Claudia. Gracias. A ver, bueno, aquí no quiero dejar de decirlo, pero en la presentación de Chile 21, y bueno, desde ya obviamente agradecerles a ambos el trabajo, el tiempo, porque sinceramente para nosotros es súper importante que todo esto, por decirlo de alguna forma, se diga ahora. Lo que no nos puede pasar, y entiendo perfecto que es para aprender al final del día las consecuencias que pueden ocurrir, es que estando reformando o corrigiendo nuestro sistema, en 10 años más nos volvamos a ver. Ahora, yo sí creo que en ese momento, ¿cómo no decirlo, no? Pero había un objetivo distinto, ¿no? Que era gusto no, digamos, pero era terminar con el binominal, pasar un proporcional de la mejor manera posible, etcétera. Y hoy día que efectivamente se han producido consecuencias que a lo mejor se alertaron, algunos dirán no tan catastróficas, otros dirán ha sido terrible, pero estamos con, por ejemplo, el fraccionamiento de los partidos políticos y eso evidentemente, insisto, hay que corregirlo después de 10 años en marcha. Pero sí, en el caso de la presentación de Chile 21 me llamó la atención, y quiero decirlo, porque no tengo ninguna duda que de una u otra forma es lo que si uno preguntara en un estudio, en una encuesta, el 80% estaría de acuerdo, ¿no? Medidas complementarias, antecedentes limpios, competencias para el cargo, salud mental, estándares éticos, porque al final del día lo ético para uno puede no serlo para el resto, por lo tanto uno podría decir, bueno, vamos al promedio, no sé, ciudadano, no tengo idea, o en el caso de las competencias para el cargo, no sé, uno puede ir desde terminar la enseñanza escolar hasta un doctorado o competencias respecto a la región que uno representa, no sé. O sea, estoy ahondando más en el tema porque ya que esto es una propuesta de Chile 21, presentada en la Comisión de Constitución del Senado, yo creo que es complejo dejarla sin ahondar un poco más, porque en definitiva si uno no la recoge, quiere de una u otra forma decir como no estoy de acuerdo que nos exija, por ejemplo, antecedentes limpios, competencia en el cargo y largo, etcétera. Entonces, yo al menos, presidente, no lo quise dejar pasar porque más allá que llamen la atención o no, y yo creo que, de hecho, yo soy de las que he abogado bastante, a pesar de varias consecuencias, de que entre más formación tengamos las personas que tomamos decisiones para el país, mejor aún. A veces no se entiende, pero quiero decirlo también a propósito de la pregunta que estoy haciendo. Entonces, eso lo quiero plantear, presidente, entre una pequeña reflexión o si efectivamente, más allá de una propuesta, esto tiene un mayor contenido, un mayor estudio, etcétera. Y en el caso de la presentación de Jorge de Libertad y Desarrollo, a ver, yo tiendo a estar de acuerdo estoy de acuerdo con que la ley antidisco lo único que ha hecho al final del día es sincerar una cuestión y no corregirla, ¿no? O no evitarla, en fin. Y por lo mismo, siento también que lo que aquí se propone es una especie de sanción para el que avanza en esa línea. Pero creo que aún con mejor resultado podría ser algo previo.
no sé si pueden, o sea, si tienen pensado algo en esa línea o no, porque, por ejemplo, en el caso del comité, ¿no? Que no te lleguen los recursos que están destinados por comité o que directamente, por ejemplo, que a veces duele igual o más, bueno, no sé si más, pero duele también el que no estés en algunas comisiones porque no formas parte de un comité, no tienes espacio como independiente, en fin. Pero sí creo que el tema del discolagio o ¿cómo le pusieron aquí? El transfugismo, es letal porque al final uno termina primero dándole espalda a las personas que votaron por ti, que por mucho que estén votando por una persona evidente, pero esa persona va dentro de una lista, va dentro de un partido. O sea, a mí con eso de los independientes, y todos sabemos más o menos cómo piensa cada uno, y la idea es que lo que yo he transmitido, para poner el ejemplo concreto, en una campaña luego lo llega a plasmar en mis votaciones. O sea, yo creo que eso sí que es vital para la democracia, sobre todo en el caso del Parlamento. Entonces, quiero insistir en eso, porque esto es un acuerdo evidente y si está en el texto es porque estamos, con todo lo que ha pasado, disponibles incluso, habiendo sido todos dirigentes de partidos políticos, en fin, disponibles incluso a que uno pierda el escaño si llegamos a esa instancia, pero entendiendo que hemos recogido un poco de todos los sistemas con tal de armar algo, y esta es la propuesta posterior, cómo uno podría eventualmente agregar algo en la previa, cosa de o la no inscripción, no sé, estoy pensando en no tener que llegar a esto, porque a lo mejor esto, entendiendo que esta es la propuesta para no perder el escaño, puede al final del día no ser tan categórico, tan sancionador, al punto de que evite, en definitiva, que alguien renuncie. O sea, puede llegar la molestia, para graficar de alguna forma, en que de igual manera ese parlamentario esté disponible a renunciar, aunque quede sin recursos o sin participación en las comisiones. Pero de lo que no va a estar disponible, y eso en todo caso es posterior, es que si renuncia no se le imposibilite, por ejemplo, ir a una nueva elección, porque seguramente si renuncia es porque, por ejemplo, se puso la chaqueta de la región primero, o del proyecto que no tuvo apoyo de su partido, o del gobierno si es oficialista. Entonces, creo que allí también hay un punto que, bueno, nada, estaba pensándolo ahora, pero que se podría recoger, de que esa mayor sanción es la imposibilidad de ir a su elección, porque eso es lo que eventualmente lo va a motivar a irse. Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar, por cierto, y tengo varias preguntas. La primera, para Jorge Ramírez, si puede aclarar más lo de los costos en la asignación parlamentaria, si tienen que ver con los ámbitos presupuestarios o tienen que ver con la participación en las comisiones y en todo esto. Lo digo porque tengo inquietudes, digamos, si realmente es un castigo o si le duele propiamente tal, puesto que también pudiera darse el caso que está dispuesto a correr ese costo. Total, la asignación presupuestaria por venir a la sala la va a seguir teniendo, y no es poca. Primera pregunta. Segunda, Daniel, y creo que también sería muy bueno que Jorge también se pudiera referir, ¿cómo ven cuáles son las consecuencias de establecer umbrales legales? Porque aquí nadie se ha referido a los umbrales naturales, que son la cantidad de votos y porcentajes que necesitas realmente para salir, digamos, y que generalmente están mucho más altos que los umbrales legales, establecidos en los sistemas que hay, umbrales legales. ¿Cuáles son las consecuencias del umbral legal, del umbral legal efectivamente, con lista abierta versus lista cerrada? ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener pactos con lista abierta y también en el caso de lista cerrada? ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál es el efecto práctico, ¿no? También para los dos, para Daniel, me llama la atención la propuesta, incluso, yo no estoy de acuerdo, ustedes lo saben si han seguido la comisión, con la propuesta, digamos, del umbral. Siento que hoy día no está resolviendo, digamos, lo que queremos resolver de todo lo que se está planteando acá, de la fragmentación, del personalismo en la política, de la falta de disciplina, en fin, de una serie de situaciones que tenemos. Pero me llama la atención que la propuesta sea incluso aumentar aún más el umbral legal. Y
y que la tabla que se coloca de ejemplo, que yo al menos siempre he escuchado a todos quienes estudian los resultados electorales, las comparativas de una elección a otra, etcétera, son incomparables las elecciones municipales con las parlamentarias. Entonces, primera cosa, me llama la atención, no tenemos la expresión de ninguna votación con el voto obligatorio y la inscripción automática. Entonces, si lo hacemos solo en comparación, el umbral actual con la última elección parlamentaria del año 2021, el umbral del 5% permite que el Partido de la Gente salga electo igual, porque tuvo el 8,05%. Y un fenómeno de partido parecido también pudiera darse en la próxima elección. O sea, lo digo desde esta perspectiva, si es que no atacamos otros ámbitos de como son los requisitos para formar partidos, a eso me refiero. O sea, también aquí hay, incluso es más, con lo complejo que sería. ¿Por qué digo lo complejo que sería? Porque creo que efectivamente cuando se hace el cambio al sistema electoral binominal por uno proporcional, también se hace en un contexto posterior donde se introduce el financiamiento público de la política, de los partidos y también de las elecciones, como una manera de emparejar la cancha también a propósito de el trasvasije que se hizo de intereses políticos y económicos con los casos Pentas-Soquimich, de los cuales creo que del todo no nos hemos podido despojar, y por lo tanto, para poder dar un marco de transparencia y no tener que generar ese tipo de situaciones, se hacen una serie de ámbitos en esta materia, pero que sin embargo habría que estudiar, y digo lo complejo porque para los partidos que no tienen la vinculación con los grandes poderes económicos, indudablemente que empareja la cancha tener un financiamiento público, pero si eso implica tener que revisar algunos ámbitos, yo creo que también hay que revisar. Y quisiera, solo además de plantear el tema que me llama la atención también, este ámbito de el achicar los distritos. Y achicar los distritos implica que se eligen menos parlamentarios por distrito, no la cantidad de escaños total de la Cámara de Diputados, que es lo que entiendo que está en la propuesta. Igual, de una u otra manera, se llega a un sistema que no es del todo más proporcional, puesto que si eliges 3, tienes umbrales naturales mucho más altos que si eliges 8, ¿no? Y donde eliges 8, además, son en distritos que tienen una cantidad de población bastante grande. O sea, también quiero decir que el proporcional corregido, porque tampoco es 100% proporcional, el proporcional corregido también castiga a los distritos con más, y en el caso de los senadores castiga a las circunscripciones con mucha más población, digamos, en comparación a las circunscripciones con menos. Entonces, por eso es que creo que es importante verlo. Entonces, de esa perspectiva me llama la atención, digamos, que se retorne nuevamente a la disminución de cantidad de electos por territorio a abordar, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque eso sí, efectivamente, creo que resta proporcionalidad. Y finalmente, solo me parece relevante también consultar cómo se conjuga. Yo creo en una democracia multipartidista, creo además en partidos fuertes, que sean programáticos y no pragmáticos coyunturales, para así decirlo de alguna manera. Desde ese punto de vista, con toda la declaratoria, es más, con años de vida, imagínense, nosotros tenemos más de 100, nuestra historia además tiene 2 proscripciones a lo largo de la historia, hemos sido proscritos 2 veces, por eso es que es tan difícil discutir estas cosas cuando se quiere por secretaría nuevamente, por lo menos para mi identidad, sacar partido de la mesa, ¿no? Porque no ha sido fácil retornar después de cada una de esas proscripciones. Hubo que derogar la ley maldita después de González Videla y hubo que romper el sistema electoral binominal para poder también volver, e incluso el año anterior haberlo sido, o sea, la parlamentaria anterior, haber generado un acuerdo por omisión para poder tener representantes. Y en eso agradecer también en ese tiempo, digamos, a quienes fueron las fuerzas que nos permitieron hacer ese pacto, digamos, ¿no? Pero por lo mismo lo estoy diciendo, porque no es fácil, digamos, este debate, es que cómo se conjuga, y yo creo además que en las listas nacionales, en la votación por ideas, no por candidatos y candidatas, yo entiendo que haya perfiles, liderazgo, que le dan una impronta, pero que suma a tu idea.
no que se entiende independiente de tu idea, de tu principio, de tu valor, de tu propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga la lista nacional, el porcentaje nacional, con esos liderazgos más locales que va en desmedro de la representación de regiones o de distritos específicos, digamos, ¿no? Sin necesariamente generar la fragmentación partidista. No sé si me explico. Creo que esos son temas relevantes y solo dejar puesto que me parece que todos los sistemas que se han comparado, digamos, a propósito de Alemania, a propósito de etcétera, conviven con reglas de juego distintas también a las nuestras. Y cuando se dice que la idiosincrasia chilena o la tradición chilena en esta materia, a mí me llama la atención que a veces se termine solo diciendo que aquí esto es solo un problema de lo proporcional, como si antes de el golpe del 73 no hubiera habido proporcionalidad, no hubiera habido voto lista y no hubiera habido voto, y partidos fuertes y nacionales, digamos, ¿no? Entonces creo que, y también hubo polarización ahí, entonces creo que no todo está determinado necesariamente por el sistema electoral y creo que desde esa perspectiva hay que hacernos cargo que tenemos un modelo de sociedad tremendamente individualista y que lo que busca obviamente es la consecución de satisfacciones muy, muy en el corto plazo y no pensar en ideas que puedan trascender en el tiempo. Eso. Gracias. Voy a sumar una reflexión y dos preguntas. Nosotros lo que estamos reformando la propuesta es el sistema político, electoral, el sistema político, no electoral, porque no estamos modificando la ley electoral propiamente tal. Entonces, yo creo que es re importante que nosotros fijemos, yo insisto, pedagógicamente trato de hacer lo que son la reforma constitucional, que es lo que estamos haciendo y por su magnitud, por su relevancia, por su jerarquía, es la reforma constitucional y un conjunto de normas que tenemos que reformar legalmente que van desde el sistema electoral, partidos políticos, financiamiento, transparencia, rendición de cuentas y decena. Yo trato de situarlo en eso porque si nosotros estamos contestes en que la fragmentación, y por eso me gustan mucho los gráficos, cuando se hacen estas presentaciones con gráficos, te indican la cantidad de partidos que se van creando, y se van creando no por fracturas políticas, yo entiendo, y la historia, yo también milito en un partido con más de 90 años, y que vaya que hemos tenido divisiones ideológicas. Año 79, la última gran división del Partido Socialista, dos visiones de enfrentar la dictadura, de enfrentar la renovación del socialismo. Los socialismos, un debate, más allá que siempre los debates o las divisiones subyacen peleas, situaciones, personalismo, características. Cito en el caso del Partido Socialista, año 67, Allende Ampuero, dos tremendos líderes que generan una confrontación y generan una situación, pero con un marco teórico ideológico respecto de los procesos que se generan. Y creo que esos debates son buenos sincerarlo, y a veces esa misma situación, la democracia cristiana, lo digo respecto del nacimiento del 69 del MAPU, es una visión respecto de un planteamiento. Creo que la división y el nacimiento de otros partidos no los veo per se con una situación contraproducente, pero tienen un sustrato ideológico, obviamente con los personalismos o la incapacidad a veces de resolverlo, los liderazgos internos, pero tú tienes una tesis distinta. Escuchábamos un planteamiento, o no sé si era acá cuando tú dices, hay 20 y tantos partidos, hay 20 y tantos proyectos de sociedad. Entendamos que todos son bien intencionados y no quiero descalificar los míos buenos y los otros malos. ¿Hay 20 y tantos proyectos de sociedad? Yo creo que no. Entonces, creo que nosotros, y pido en eso la reflexión y la colaboración a los centros académicos de pensamiento y a los colegas parlamentarios que digamos, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? Algo tenemos que hacer. Así como rompimos el binominal, y esto no tiene nada que ver con reponer el binominal, también tenemos que corregir situaciones que, producto de esa decisión, política o no, algunos colegas acá votaron en contra, argumentando,
pero que generan yo no lo veo como un señalabas tú, no es sacar a colación, sí, es importante cuando uno deja por escrito algo y uno también tiene que reconocer algunos errores. Yo recuerdo haber votado a favor del voto voluntario, haber hecho una reflexión, haber escuchado la intervención del diputado Eduardo Zafirio, en ese tiempo yo era diputado, que hace la observación, uno a veces le surge la duda, pero no lo hace. Creo que el ejercicio intelectual es clave en esto, es clave. Dicho eso, dos o tres elementos, preguntas concretas. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser las leyes de acompañamiento posterior a la situación, manteniendo el concepto que hemos reiterado que sean autoejecutables? Las reformas constitucionales tienen que ser autoejecutables y no condicionadas a otro proyecto. Segundo, si pudieras resolver un poco más los ejemplos, lo que demoró o la práctica de lo que te preguntaba, si tienes como el conocimiento del Frente Amplio, que eran partidos ya constituidos con identidad. Me señalan, no sé si era el CERVEL, que tiene un proceso de azaroso de la construcción propiamente tal, ratificarla, hay que hacer un plebiscito, consejos generales, hay una serie de elementos que se le pueden caer a veces o es más complicado. Y en la federación, sin perjuicio del texto que lo he estudiado y lo he visto, un proyecto de ley igual que el de nosotros, que sea un camino de avance, pero no un elemento como tuvimos durante muchas veces en la ley de partidos políticos, que es un atajo para sortear la situación y seguir adelante. Y por último, ¿cómo ven ustedes que principalmente no generamos el incentivo, el gran incentivo que es de constituir nuevos partidos, que te da un financiamiento y te da una quimera de éxito o un costo de transacción en que lo pones en el arco político y terminas con eso generando a veces un chasis institucional para candidaturas que creo que es complicado? Por ahí. Le doy la palabra a Daniel. Le pido un poco de brevedad. Está muy bueno el debate, pero estamos cumplido el plazo. Vamos a prorrogar 5 minutos para poder cerrar y agradecerles también la presentación y sobre todo que nos dejen el material o si tienen complementario para seguir trabajando. Daniel, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Comenzando por la pregunta de la senadora Núñez sobre la selección de candidatos y los requisitos para eso. Bueno, principalmente la presentación se concentró en los comentarios al proyecto de reforma a la Constitución. Sin embargo, consideramos que todo esto es un sistema, no lo podemos concebir separado de otras reformas que deben venir acompañadas de esta reforma, que es lo minimum minimorum, consideramos nosotros. Por eso que en un inicio dijimos que creemos que está bien orientada siempre y cuando la consideramos un primer paso para otra cosa. Ahora, le agradezco la pregunta y que haya notado la importancia de la selección de candidatos. Creo que esto es incluso más importante, es algo que vengo sosteniendo de mucho antes, que la clave de esto es la selección de candidatos bajo cualquier sistema electoral. Tener buenos candidatos. Obviamente, cuando se tienen instituciones y reglas que acompañan a que esa selección de candidatos sea la mejor, hay más probabilidades de elegir a un buen candidato. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las democracias contemporáneas? Hay una desafección, una desconfianza de la política porque estamos considerando la democracia y la democracia representativa en los mismos términos que fue instalada tras la Revolución Americana, la Revolución Francesa, durante el siglo XIX. Y resulta que estamos en el siglo XXI, donde los partidos políticos ya no cumplen el mismo rol que, por lo pronto, en el siglo XX. Entonces creo que hay una pregunta fundamental que debemos responder antes de cualquier reforma. Es, ¿qué es un partido político? ¿Y qué rol cumple un partido político o debiera cumplir en el siglo XXI? Si nosotros vemos en la teoría clásica de los partidos movilizan, socializan, educan a la población, a masas, y los representan electoralmente. Nosotros pensemos hoy día, ¿cuánto movilizan los partidos políticos? ¿Cuánto socializan y educan los partidos políticos sobre las materias de ley? Muy poco. Y si lo hacen mal.
¿qué cosas son más eficaces, eficientes? ¿En qué cosas son mejores los partidos políticos hoy? Y para la gente, ¿qué es lo que creen que hacen los representantes de los partidos políticos? Hacen leyes y proveen personal político para los altos cargos en el Estado. Esas son dos facultades que requieren capacidades, competencias. Obviamente aquí no estamos hablando de seleccionar candidatos que tengan doctorado y que sean jurisconsultos ni nada por el estilo, pero sí estamos hablando de gente que tenga al menos conocimiento sobre el proceso de formación de la ley, que tenga conocimiento sobre las instituciones del Estado, que tenga conocimiento sobre la Constitución, etc. ¿Eso se adquiere en la universidad? No estoy seguro. No. ¿Eso debieran hacerlo los partidos políticos mediante su formación de cuadros? Yo creo que por ahí va. Creo que debemos instalar en la selección de candidatos nuevamente la idea del mérito. La idea del mérito del candidato. ¿Tiene el mérito suficiente para presentarse frente a los ciudadanos y decir, yo puedo representarlos? Y aquí me adelanto a una pregunta que viene después, pero ¿a quién representa? ¿Representa lo local o representa los intereses nacionales? Y hay un texto maravilloso de los años 70 de Hannah Pitkin, que se llama El concepto de representación, que analiza desde el 1700, incluso antes, hasta nuestros días, cómo ha ido evolucionando la idea. ¿Qué es un representante? Es un vocero del pueblo que solamente actúa como un robot, como dijo Pamela Giles alguna vez, yo soy el robot que el pueblo dice A y yo voto A. En ese caso es un vocero, no es un representante. ¿Es alguien que tiene un mandato específico de una lista de cosas que está autorizado solamente a votar de esa manera? Tampoco. ¿O es alguien que tiene la capacidad de tomar la sustancia del bien común y representar esa idea de bien común con independencia? Eso es lo que dice Hannah Pitkin, que es la representación sustantiva, sin la cual el sistema de representación que tenemos, la democracia representativa, no funciona. Volviendo a eso, ¿cuáles son las características que debieran tener los candidatos para ser los mejores representantes o ser representantes de eso sustantivo? No son, a mi juicio, representantes de los deseos de lo local. Tienen que ser capaces de pensar a nivel nacional. Por eso que la democracia representativa además es multinivel. Los representantes locales a lo local, los representantes nacionales a pensar en grande. Por lo tanto, creo yo que una reforma de esto debiera acompañar a que los partidos políticos, ya que tienen financiamiento público, debieran tener escuelas de formación de cuadros donde todos sus candidatos pasen, incluso esas escuelas supervisadas por universidades, por una institución pública, el Senado, la Biblioteca Nacional, pueden asistir a que los candidatos pasen un programa mínimo de formación política, apuntando al mérito, a la calidad de los candidatos, y no solamente que se proponga un candidato que es conocido en redes sociales, que llega por medio de la tele, etcétera, etcétera. Creo que hay que recuperar la calidad de la política, la calidad de los representantes, y ahí los partidos políticos tienen un rol importante. Respecto a lo que mostré sobre el cuadro, la senadora Pascual, claro, me reclama que no puedo comparar las elecciones de concejales con las nacionales. No quise compararlo en términos científicos estrictos, solamente es un botón. ¿Qué pasaría si aplicáramos la norma del 5% a lo que resultó en concejales? Quedan 7 partidos dentro. Está el 5%. Y luego se nos quedan otros con 4, 3. Entonces, creo que podríamos hacer varias simulaciones. Esta es lo más parecido que podríamos tener con un voto obligatorio. Es lo más parecido. Pero podríamos no tenerla. Bajo cualquier simulación, incluso le podríamos pedir a la inteligencia artificial que hiciera una más precisa, siempre va a ser, el porcentaje va a ser arbitrario. Y lo destaqué en mi exposición, que Alemania, Bélgica, Turquía, todos lo tienen y son arbitrarios porque las normas son establecidas por las fuerzas políticas que están en ejercicio. ¿Cuál sería la manera de que los incumbentes salieran de esto? Una capacidad de abstracción y un amor por la patria enorme. Pero lo segundo sería una comisión autónoma de esto. Ya perdimos la oportunidad que esa autonomía relativa fuese. Entonces tenemos que hacerlo mejor con las fuerzas que están. Entonces siempre, bajo cualquier circunstancia, va a ser una decisión política.
política, no científica. Los sistemas electorales no son científicos. Pueden apoyarse en cierta evidencia, pero siempre responden a una correlación de fuerzas. Ahora, en este sentido, quiero decir que podría bajarse el umbral, no subirse. Tal vez me expresé mal, senadora. No, subir, me expresé mal. Podríamos bajarlo un poco más considerando que Me si asusté esa porque en el 10% estaba solamente Claro. Republicano, Renovación Nacional Claro y la que- UDI, disculpe. puede que me haya expresado mal. Eso. ¿Cómo se conjuga esto, las listas nacionales con el liderazgo local? Respondo un poco con lo que dije antes. Me parece que los liderazgos locales, si queremos fortalecer lo local, son en las elecciones locales. Los representantes en el Congreso deben pensar a nivel nacional, ni siquiera por su región, me parece. Perdón, solo una interrupción para precisar. Yo lo que me refería es, yo no estoy pensando en un liderazgo local que esté hablando como si fuera el candidato a alcalde o alcaldesa. Estoy pensando en un liderazgo local, comillas, regional o distrital, que piense lo nacional, pero que tenga mucha fuerza ahí y no necesariamente su partido en las 16 regiones. No sé si a eso me refería, que es distinto. Bueno, para eso creo que pueden haber mecanismos de cómo integrar. Por supuesto que todos los partidos necesitan esos liderazgos locales fuertes, pero estar en el Parlamento requiere no representantes de distritos, requiere gente que esté pensando en la nación. De lo contrario, son solamente voceros. Y terminamos con la democracia representativa. Por supuesto, lista nacional. Finalmente, las leyes de acompañamiento, no sé, presidente, si sean autoejecutables o no. No soy jurista, soy politólogo. Pero sí me parece que es tremendamente importante algo que mencioné cuando usted no estaba en la sala, y es que si decidimos tener voto obligatorio en todas las elecciones y con una cierta sanción, debemos habilitar o dar validez al voto blanco, que es la expresión de una preferencia. Esto también es un incentivo a que los partidos políticos seleccionen buenos candidatos, porque nadie se va a querer enfrentar al candidato ninguno de los anteriores. El candidato ninguno de los anteriores es aquello de lo cual debemos escapar. Y si es que los votos blancos y nulos son superiores al 50%, debiera repetirse la elección, o local, o nacional, o lo que sea, con candidatos diferentes. Pues elijamos a buenos candidatos. Eso me parece. Y segundo lugar, financiamiento y organización de los partidos. Creo que si queremos mejorar la calidad de los partidos, hay un rol de los institutos de formación que tienen los partidos políticos, que es prácticamente una función que han externalizado. Tradicionalmente los partidos formaban bien a sus cuadros, hoy escogen figuras que están posicionados en las redes sociales y ellos no los forman. Ok, no está mal, alguien que es un líder de opinión puede existir, pero debe pasar por una escuela de formación de cuadros y que le dé ciertas competencias para el ejercicio parlamentario. Los ciudadanos deben ver reflejado en su parlamentario a alguien con la capacidad de hacer algo que ellos no pueden hacer. Y esas son las competencias que requiere la política. Muchas gracias por la exposición, Daniel. Quiero agradecerles a ambos su interesante exposición. Insisto y reitero que nos dejen a disposición las presentaciones y si las pueden complementar, las hacen llegar a la Secretaría. Muchas gracias a todos y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.